Vamos a presentar ahora a la licenciada María Lisette Salcedo. Ella nos va a presentar el tema el suicidio como síntoma de una sociedad enferma. Ella es licenciada en Psicología, especialista en Psicoanálisis, maestra en Ciencias Humanas, doctorante en Salud Mental, docente en la licenciatura en Psicología en la Universidad de UTEGRA, es instructora certificada por USAID y OFDA. También trabajó como subjefa en el área de Psicología de la Cruz Roja de Guadalajara desde el año 2006 y a partir del 2013 llevó la jefatura de esta hasta el 2018, acumulando 15 años de experiencia en intervención en crisis en salas de urgencia, hospitales, lugar de evento, así como en consulta ordinaria. También es coordinadora del primer Congreso de Actualización en Emergencias Psicológicas en el año 2017 por parte de la Cruz Roja Mexicana de Guadalajara. Cuenta con diversos cursos en tanatología, prevención del suicidio, criminología, primeros auxilios psicológicos y entre ellos el curso Los desastres naturales y sus efectos psicológicos, impartido por el Centro Nacional de Prevención de Desastres CENAPRED, y curso en primeros auxilios psicológicos de la Universidad de Barcelona. Además, es ganadora del premio Tesis Anuales por la Cámara de Comercio en el 2011, ganadora del premio Psicología Jalisco 2017 en la modalidad en pro del desarrollo de la psicología, y también es cofundadora en Escuela de Psicología, institución encargada de la educación y preparación en materia de psicología clínica y emergencia, fungiendo como rectora. Así que le damos la bienvenida a la licenciada Lisette Salcedo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Voy a empezar a compartir pantalla sobre la presentación que les quiero compartir el día de hoy sobre el suicidio como síntoma de una sociedad enferma. Este es un tema que me ha gustado mucho compartir, incluso con alumnos o en otras conferencias. ¿Por qué? Porque también incluso nosotros como sociedad, hasta dónde estamos participando en el que este tipo de personas que están viviendo una crisis no son escuchados. Entonces, si les parece, vamos dando inicio. Esta es una bibliografía de apoyo, una bibliografía que recomiendo para quien guste anotarla. Ahí está a la mano, ¿ok? Pero bueno, dando inicio a esto, quiero presentarles a Frederick Beigbeder. Él es actualmente un conferencista. Esta frase es una de las que más me ha gustado leer incluso. ¿Por qué? Porque él mismo hace esta aseveración. Él dice, bueno, soy publicista, eso es, contamino el universo. Soy el tipo que te vende mierda, que te hace soñar con esas cosas que nunca tendrás. En mi profesión, nadie desea tu felicidad porque la gente feliz no consume. Aquí quiero que pongamos mucha atención en esa frase. Tu sufrimiento estimula el comercio. Para crear necesidades resulta imprescindible fomentar la envidia, el dolor, la insaciabilidad. Estas son nuestras armas y tú eres mi blanco. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, haciendo un pequeño análisis. De hecho, hace unos meses lo hice con unos alumnos y estábamos identificando, ok, en estas pequeñas frases donde nos están vendiendo, donde la necesidad se vuelve prácticamente una obligación. ¿Qué es lo que estamos obligados a consumir? Bueno, redes sociales, ¿sí? A veces artículos que no necesitamos del todo o que no estén tan actualizados. Por ejemplo, la tecnología. La tecnología definitivamente nos ayuda. Gracias a la tecnología estamos aquí también nosotros. Y eso es algo que realmente también podemos agradecer. Pero ¿hasta dónde? Por ejemplo, estas redes sociales me están llevando a mí o están llevando a este grupo de personas a una falta. Bien se dice aquí, a fin de cuentas es el yo contra el mundo. Yo tengo una forma de vivir, yo tengo una educación, pero de repente no sé por qué caemos en alguna escuela, en algún trabajo, que nos esté trayendo que nos esté trayendo un deseo. ¿Pero por qué nace el deseo? Ok, el deseo viene de la falta. ¿Qué me falta a mí? Ah, me falta tener más dinero, me falta viajar más. ¿Por qué estos compañeros suben a determinada red social estas fotografías? Porque yo no puedo. Ahí es donde viene ahora este deseo, esta fantasía de querer ser más.
pero en muchas ocasiones ni siquiera estamos comprendiendo por qué tengo yo ese deseo, o por qué o de dónde viene esta falta. Para poder comprender esto, a mí me gusta irme al origen. Vámonos un poquito más atrás, al menos aquí en México, tenemos una historia, esta historia maya, con la diosa del suicidio llamada Ixtab. Ixtab, esposa del dios de la muerte, no recuerdo bien ahorita cómo se llama. En el sur de México era completamente honorable el suicidio. Cuando estábamos hablando de sacerdotes, cuando estábamos hablando de madres que murieron durante el parto, de ancianos que se inmiscuían en el bosque y se ahorcaban. Aquí algo que se me hace sumamente importante también tomar en cuenta cuando hablamos de suicidio es también hablar de la cultura. A veces nos dejamos llevar solamente también por el hecho de vamos a cuidar la vida, vamos a hacer que tú te quites esta idea de suicidio, pero también no conocemos la historia de la persona, de dónde viene, cómo nació esa idea, cómo se fomentó este fenómeno dentro de su personalidad. Estaba hablando anteriormente en estas cuestiones de la falta. Ok, si yo no soy parte de esta sociedad, entonces ¿quién soy? Aquí es parte de donde nace el nombre de esta conferencia, hasta donde nosotros como sociedad somos partícipes, quizás no del 100% de los suicidios, estoy de acuerdo, pero sí de una parte en la que no estamos escuchando directamente a las personas que están acrecentando este tipo de pensamiento, este tipo de conductas autoagresivas. Hubo hace años atrás un suicidio-homicidio en la escuela de Columbine, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, en Estados Unidos, donde dos muchachos entraron a esa escuela y empezaron a dispararle tanto a maestros como también como a sus mismos compañeros. Posterior a la matanza de Columbine, hicieron una entrevista a este cantante de rock llamado Marilyn Manson, y me llamó mucho la atención porque la entrevistadora le pregunta directamente a este cantante, dice, ok, ¿tú crees que eres culpable de esta matanza? Y él mismo dijo, pues no, yo no creo que por escuchar mi música lleguen a esto. Luego le vuelve a hacer una pregunta, ok, si tú tuvieras en este momento a los dos chicos enfrente de ti, ¿qué les dirías? El cantante, recuerdo el gesto, se quedó un momento callado, volteó a ver a la entrevistadora y le dijo, yo no les diría nada, al contrario, los escucharía, porque al parecer tenían mucho que decir. Creo que como profesionales de la salud mental también estamos cayendo en una negligencia. Estamos incluso haciendo un prejuicio de todas aquellas personas que en cuanto llegan con su carta de presentación de soy un paciente psiquiátrico, inmediatamente les ponemos un alto. Y luego los derivamos o decimos que no hay lugar en esta institución psiquiátrica o no hay lugar en mi consultorio. Ni siquiera los hemos escuchado. En muchas ocasiones, al menos dentro de mi consulta, sí me ha tocado escuchar pacientes que llegan con esa carta de presentación. Yo soy paciente psiquiátrico. Ah, ok, te escucho. ¿Por qué crees que eres un paciente psiquiátrico? Y a la hora de estar haciendo esta evaluación psicológica, me doy cuenta que es una crisis circunstancial, sí, que los llevaron a tomar decisiones de una toma de medicamentos, de psicofármacos. Ok, sí, y está bien. Pero no por eso significa de que sean pacientes psiquiátricos toda su vida, no al menos el 100% de pacientes. Aquí es donde al menos yo he identificado este error que podemos cometer por dolo, por negligencia o ignorancia, el personal de salud, porque tenemos miedo de escuchar. Normalmente escuchamos para contestar, algunas personas, pero hay otras personas que tenemos que escuchar para comprender. En este caso, las personas que estamos en las áreas de salud, obviamente. Si hablamos de suicidio, bueno, otra vez me quiero ir un poquito más atrás. Vámonos a la historia, un poquito de filosofía y entonces esa conceptualización de qué es el suicidio. Para Camille C.,
dice que la historia se repite. Lo cierto es que las lecciones no se aprovechan. Aquí es donde voy a retomar las palabras o esta teoría de Friedrich Nietzsche, donde habla del eterno retorno. Lo que no se aprende, se repite. Porque hay personas que intentan una y otra vez pues estos intentos de suicidio. ¿Qué está pasando tanto en la mente de la persona como en las personas que también hemos estado atendiendo este tipo de casos? ¿Qué está fallando? ¿Qué está fallando en la persona? Pero también nosotros tenemos que identificar cuáles son nuestros fallos, cuál es mi límite como personal de salud. Yo como psicóloga, obviamente aquí en México, al menos yo no puedo medicar. Pero entonces, ¿quién sí puede medicar? Ok, dependiendo de la situación, esta evaluación psicológica, bueno, ya sea que derive a psiquiatría o ya sea que derive, por ejemplo, a ginecología o a endocrinología, dependiendo de lo que yo pueda identificar dentro de este paciente. Pero para poder llegar a determinar todo esto, primeramente tengo que escuchar las necesidades del paciente, no mis necesidades. De repente escucho así a colegas que digan, que dicen, yo necesito que tú me digas esto. Bueno, ¿es mi necesidad o es tu necesidad? Retomando otra vez la historia, vámonos a la Grecia antigua. Simplemente Aristóteles y Platón, que sabemos que estos dos grandes filósofos que obviamente colaboraron, bueno, a fin de cuentas también tenían castigado el suicidio. En la antigua Grecia el suicidio era un delito y en el Estado los castigos para los suicidas eran la mutilación del cadáver, es decir, una muerte, un entierro nada honroso para ellos. Prácticamente significaban una deshonra incluso para la familia. Ahora, eso no está muy lejos, estamos hablando que eso fue la Grecia antigua. Actualmente, al menos aquí en México, con todo el debido respeto, en algunas creencias religiosas, por ejemplo, aquí en la católica, yo he escuchado de pacientes míos que han tenido algún familiar que tuvo un suicidio consumado, que incluso les negaron la misa. ¿Por qué? Porque el suicidio es un pecado. Entonces, no es nada más estar lidiando con el duelo, con la pérdida de la persona que tuvo este suicidio consumado. Ahora es lidiar con aquello que mi creencia religiosa no me permite, es decir, darle un adiós en nombre de Dios. Esto puede complicar todavía más el duelo en la familia. Aristóteles condena tácitamente el suicidio como un acto de cobardía y atentado contra el Estado. Esto lo voy a leer explícitamente, Dice, y el que en un exceso de ira se degüella voluntariamente, lo hace contra la recta razón. Está aquí cuestionando a Aristóteles, que una persona con una tentativa de suicidio o un suicidio consumado simplemente no está razonando. Cosa que la ley no permite, luego obra injustamente. ¿Pero contra quién? No es verdad que contra la ciudad y no contra sí mismo. Sufre, en efecto, voluntariamente, pero nadie es objeto de trato injusto voluntariamente. Por eso también la ciudad lo castiga. Es decir, lo que decía Aristóteles en este caso, es de que el suicida prácticamente estaba castigando también a su sociedad. Entonces, aquí es donde me gustaría entrar hablando de Aristóteles y de estos filósofos en esta ironía socrática. ¿Quién está castigando a quién? ¿El suicida a la sociedad o la sociedad a la persona que tiene esta tentativa de suicidio? Por eso también la ciudad lo castiga. Se impone cierta pérdida de derechos civiles al que intenta destruirse a sí mismo, por considerarse que comete una injusticia contra la ciudad. He visto también incluso varios videos que si tenemos a una persona con un salto al vacío, es decir, arriba de un puente, arriba de un edificio, llega policía y se los llevan arrestados, como si hubieran cometido un delito. Aquí mi pregunta en materia de salud mental es, ¿cuál fue el delito? Digo, bueno, si viajamos entonces al pasado, para Aristóteles, el delito sería efectivamente esto, ir en contra de la sociedad, ¿sí? Pero pues ya no estamos en esa época. Sin embargo, la historia se repite. Para el Imperio Romano, aquí, dos etapas de reflexión acerca sobre el suicidio que vivió el Imperio Romano. Una, con Cicerón,
que si bien condenaba el suicidio, avalaba el mismo si era una forma de heroísmo, amor, abnegación o la defensa del honor. En la segunda, que fue Constantino, él penalizó el suicidio y como método preventivo se tomaron medidas estrictas, tales como la confiscación de los bienes de la familia después del suicidio para compensar al Estado por la pérdida de un ciudadano. Es decir, no es nada más, otra vez, ¿no? No es nada más estar lidiando con la pérdida de esta persona, yo como familiar. Ahora que esta persona ya no está, ahora tengo que lidiar con cuestiones del Estado. Actualmente, al menos aquí en Jalisco, no me puedo ir a toda la República Mexicana, pero sí en Jalisco, es hasta donde también te condena la misma sociedad porque mi familiar se suicidó. ¿Sí? Entre personal de seguridad, personal sanitario, mis aliados religiosos, por ejemplo, hasta donde mis mismos vecinos me están juzgando, están estigmatizando a mi familia por yo haber tenido una pérdida, por no saber qué hacer. Aquí es donde insisto en esta ironía, es el suicida está atacando a la sociedad o la sociedad es quien está atacando a estas personas. ¿Qué podemos decir entonces de la Edad Media? Ok, bueno, creo que la misma historia lo dice por sí misma, ¿no? A fin de cuentas, los reportes sobre el suicidio dentro de la Edad Media pues no son amplios, porque a fin de cuentas la religión influenció mucho en la visión de las personas sobre el mismo. Pero también se siguieron los conceptos grecorromanos que, bien sabemos, castigaban al suicida. Por esto, ahondar en este capítulo de la historia pues no puede resultar relevante, porque pues si no te matabas, te mataban. Entonces, nada más quise retomar esto muy, muy por encima. Por otro lado, ahora, la filosofía y suicidio. Hay que pensar desde el dolor. Cuando hablamos de filosofía, al menos yo cuando hablo de filosofía digo, ok, si voy a hablar de algo que sea un tanto catastrófico o un tanto, pues sí, melancólico, pues no está de más mencionar a Schopenhauer. ¿Por qué? Bueno, porque a fin de cuentas la filosofía de Schopenhauer se encuentra vinculada desde un primer momento con el problema de la negatividad, el dolor del mundo, la miseria de la existencia y todo lo que en general cabe dentro del concepto de lo negativo. En este caso, esta frase me encantó de Schopenhauer que dice, la vida es un asunto desagradable. He decidido pasarla reflexionando sobre ella. ¿Qué es lo que hizo entonces Schopenhauer? Bueno, lo que hizo a fin de cuentas él fue, sí, tomar la vida. No le parecía, era un tanto pesimista Schopenhauer, o un mucho pesimista, pero bueno, a fin de cuentas se la pasó reflexionando sobre ella. Ahora, un poco ya más para acá, más actuales. No puedo hacer a un lado esto. Milan Kundera, en este libro que se llama La insoportable levedad del ser, nos dice que el amor es la solución para vivir feliz en un mundo al que se aborrece. Cuando he entrevistado a personas con tentativas de suicidio, efectivamente han tenido una vida un tanto difícil o un mucho difícil, como ellos me lo llegan a mencionar. Pero cuando se sienten acompañados, cuando se sienten escuchados, se sienten comprendidos, es decir, cuando hay esa empatía, pero sobre todo cuando hay amor, aprenden a lidiar con todo este dolor. Y más que aprender a lidiar, se sienten acompañados literalmente para estar lidiando con el dolor. Bien sabemos, a fin de cuentas, que el suicidio es multifactorial. Eso yo creo que no lo podemos, no se puede refutar. Se entiende el suicidio como una consecuencia de comportamientos no necesariamente secuenciales o indispensables, los cuales incluyen, por ejemplo, esta ideación suicida que puede ser pasiva, la
Me Listo, parece ya. en internet. Al parecer me Ya. sacó, Sí, ¿verdad? sí, sí. Ahora sí te estamos escuchando. No se ve mi pantalla. ¿Está cargando todavía? Ahora sí. ¿Ya se ve Ahora sí. la presentación? Sí, sí. ¿Sí se ve mi presentación o...? Ahora sí, te estamos viendo y escuchando bien. Ah, ok. Solo que no me está permitiendo compartir pantalla. Vuelvo a intentar. Vemos la pantalla compartida también. ¿Sí? Ah, perfecto. Bien, entonces continuamos. Bien, nos quedamos en parte de la historia. Con la historia. Sabemos que a lo largo de la filosofía, la política, literatura y medicina, el suicidio ha sido un tópico que ha sido dramático, sí, definitivamente, y que ha conllevado múltiples interpretaciones. Aquí, claro que, una vez más, voy a retomar las cuestiones culturales, ¿no? Desde la cuestión geográfica, ¿qué significa en cada país el suicidio? ¿Cómo es llevado en cada país el suicidio? Ahora, no es nada más en el país, sino en cada región. A través de esto es donde se pueden hacer esas múltiples interpretaciones. Ahora, desde un inicio hemos querido responder nuestra pregunta de estudio y esta es, ¿han existido consideraciones históricas sobre el suicidio a lo largo de la historia? Claro que la respuesta es que sí, e incluso en la parte de abajo lo subrayé hasta con negritas. La realidad es de que, bueno, al menos dentro de lo que Se volvió a cortar. Lisette, ¿nos escuchás? Parece que la expositora tiene mala señal de internet. Le damos un segundo para ver si puede volver a conectarse, por favor. Ay, Lisette, ¿Ya? sí, ahora te vemos y te escuchamos. Ok, una disculpa. No hay problema, no te preocupes. Sigo compartiendo. Bien. Bueno, donde me quedé, esta parte de que a fin de cuentas nadie a través de la historia ha sido indiferente al fenómeno del suicidio. Ahora, Émile Durkheim, no puedo hacer a un lado a Émile Durkheim, ya que él fue uno de los primeros en poner ante los ojos del mundo el tema del suicidio como una conducta que involucra a todos los seres humanos. Si no conocían a Émile Durkheim, les invito a que lean su obra, precisamente su obra se llama El suicidio, que realmente se me hizo muy, muy buena. Émile Durkheim habla sobre estos tipos de suicidio, que es el egoísta, el anómico, el altruista y el fatalista. Me voy a ir paso a paso para analizar estos 4 tipos de suicidio, ¿va? Aquí en México, ya saben que en México somos muy graciosos los mexicanos, entonces de todo sacamos chistes. Y uno de esos chistes fue esta fotografía que dicen, la fotografía con el mayor spoiler de la historia. ¿Esto qué quiere decir? Este es el grupo Nirvana, su vocalista, que es quien tiene el arma, él precisamente se suicidó de la manera que lo está mostrando ahí. Por eso dicen que es el mayor spoiler. Ella estaba anunciando su suicidio incluso. En un análisis que hice hace tiempo con unos chicos de prepa, estábamos analizando precisamente el último concierto que él hizo para el canal de televisión MTV.
el unplug, el famoso unplug que hizo Nirvana, a la hora de que estábamos analizando ese concierto, prácticamente él hizo su funeral ahí. Estaban las flores. Lisette. Un segundo, por favor, que ya retomará. Ok, continuamos. Ya que él se estaba prácticamente como despidiendo, ya se estaba despidiendo en ese concierto. Ese sería el suicidio egoísta. Este se da cuando el individuo no está integrado a la sociedad o por la escasa interacción que tiene con esta. Esto se ve fuertemente relacionado con los vínculos que mantiene o el tipo de sociedad en los que se desenvuelve. A lo que refería Kurt Cobain en las entrevistas, ni siquiera él se esperaba tanto éxito dentro de este grupo. Con el suicidio anómico. Anómico en sociología significa sin valores. ¿Realmente estamos viviendo en una sociedad sin valores? Al menos, insisto, aquí en México, sí, la respuesta es sí. Este tipo de suicidio que Durkheim discute en su obra se da principalmente por la falta de regulación social. Es con esta terminología que el autor intenta transmitir que son las personas que pierden las normas con las que viven por un rápido cambio social o una inestabilidad. De hecho, por eso puse este GIF en la parte de abajo. ¿Hasta dónde dejamos de ser por querer ser alguien más? Alguien más que otra persona desea. Los cambios económicos, los problemas íntimos como los problemas de pareja o incluso las cuestiones familiares. En mi caso, que estoy dentro de las áreas médicas, me ha tocado platicar con médicos que no querían ser médicos. Son médicos porque la familia sí lo estableció, porque el abuelo es médico, el papá y la mamá son médicos y tú como hijo también te toca ser médico. Dejan de ser. Con el suicidio altruista, bueno, creo que este es un evento que todo el mundo vivió. Este es un documental, bueno, ese es un GIF, pero hay un documental buenísimo que se encuentra en este canal de YouTube que se llama Los 120 minutos, o los 102 minutos que cambiaron al mundo, algo así, 120 o 102 minutos que cambiaron al mundo. Y habla precisamente de la recopilación de videos que se hicieron durante el atentado de las Torres Gemelas. Cuando hablamos de suicidio altruista, fue prácticamente lo que pasó. ¿Sí? Quitando teorías conspirativas, quitando otro tipo de teorías, nos vamos al suicidio altruista. Este tiene lugar cuando el individuo está demasiado integrado a los círculos sociales. El suicidio se vuelve prácticamente un sacrificio. Yo me sacrifico por los demás. Aquí también tiene índoles religiosos. En el suicidio fatalista, bueno, aquí tenemos a Marilyn Monroe. Durkheim sostiene que este tipo de suicidio no es común en su sociedad, no obstante lo categoriza ya que reconoce que existe. Esta categoría refiere al momento en el que la sociedad oprime tanto al individuo que el único método de escape que encuentra es el suicidio. Aquí es otro parteaguas del nombre de esta conferencia. Como sociedad, hasta donde también estamos acorralando a este grupo de personas o a estas minorías, como le quieren llamar algunos, a sentirse aislados, sentirse solos, que no exista una solidaridad y prácticamente lo único que encuentren como una resolución sea la muerte.
No podemos hacer a un lado también este tipo de conductas como Amy Winehouse, ¿sí? Entre las drogas, el alcohol, estas relaciones patológicas, que de alguna manera viene siendo un suicidio lento, ¿sí? ¿Hasta dónde este tipo de conductas, donde no encuentran un apoyo familiar, una empatía, en este caso ella de ser cantante, de ser famosa, una empatía por parte de sus fans, de su público? Prácticamente ella, hay un documental muy bueno que lleva el mismo nombre de ella, Amy Winehouse. Ella misma en una entrevista está pidiendo ayuda. Y al mismo tiempo su papá, en este caso fue su papá quien dijo, no, tú tienes que continuar. Entonces la obligaba a seguir dentro del mundo de los conciertos, pues, de la farándula, como le llaman. Ok, cuando ella necesitaba rehabilitación. Prácticamente lo que pasó con Amy Winehouse fue que no fue escuchada. Ella en múltiples situaciones, e incluso si llegamos a escuchar las letras de sus canciones, ella está pidiendo ayuda. El trauma, a fin de cuentas, no puede simbolizarse, por ello se vuelve un fantasma. Siempre retorna al mismo lugar. Las pulsiones de muerte representan esta tendencia del ser vivo a encontrar la calma en la muerte, el reposo y el silencio. Desde cómo lo plantean también cada idea religiosa, es de que una vez muerto, tú te vas a encontrar con tus seres queridos que ya murieron, o te vas a encontrar con Dios. Entonces, obviamente, si yo me siento sola en este plano terrenal, adivinen dónde quiero estar. Quiero volver a ver a mi papá, quiero volver a ver a mi mamá, a mis abuelos, que quizás fueron ellos quienes me cuidaron, y aquí nadie me escucha. Entonces, en mi idea, en mi fantasía, es volverme a reunir con ellos. Aquí el punto es hasta dónde también como sociedad estos factores de riesgo están ayudando a normalizar el horror que estas personas viven, como a través de la violencia, a través de estas cuestiones sociales, por ejemplo, de si no sales a tomar, no te vas a divertir. Si no fumas, pues eres un aburrido. Y se empiezan a presionar a tener este tipo de conductas ahora entre los jóvenes, que pues muchos de ellos a lo mejor ni siquiera tienen ganas de tomar, solamente quieren salir, sí, pero también son presionados por la misma sociedad. ¿Cómo es que si tú no tienes tal carro, te sientes tan feliz? Si tú no tienes este teléfono de última tecnología, vas a salir con nosotros. La ropa de marca, los relojes de marca. ¿Cómo es posible que tú no ganes tanto dinero? Y es donde están normalizando el horror de una sociedad anómica. Vuelvo a lo mismo, anómico significa sin valor. Cuando hablamos de depresión y suicidio, aquí es donde tomé el suicidio precisamente como este síntoma. La enfermedad, sí, efectivamente es la depresión. En muchas ocasiones la gente no lo quiere ver. Hablan de esa famosa frase, ¿no? Échale ganas, sí, pero ¿qué significa echarle ganas? ¿Cómo le echo ganas? La enfermedad es la depresión y el suicidio es la complicación de esa enfermedad. Ya se complicó. Ya cuando tengo esta idea de suicidio, ya cuando quiero tener esta idea ya cuando quiero llegar a la muerte, es que esta enfermedad ya se desbordó. Ahora es donde viene la pregunta. Estas personas con depresión, ¿quién las atiende? ¿Por qué? Porque cuando van al médico, el médico les dice, no tienes nada. Cuando tienen esa sensación de ahogo que viene siendo parte de la ansiedad, es el no tienes nada. Ok, si no tengo nada, ¿por qué me siento a morir? Vengo contigo, quiero que me ayudes y tú me dices que yo no tengo nada. Los factores de riesgo en adultos creo que son bastante evidentes. Sabemos que si hay intentos previos, sentimientos de desesperanza, las pérdidas familiares, económicas incluso, objetos preciados, situaciones altamente estresantes, todavía le combinamos el abuso de sustancias, que se tengan armas. Platicando con una buena amiga mía, ella trabaja para seguridad de aquí para el estado. Ella me dice, Liz, ella también es psicóloga, también criminóloga, me dice, Liz, ok, aquí el punto que tenemos en cuenta es mi personal está armado. Obviamente están armados, son policías, pero también se tiene que investigar quiénes sí tienen la capacidad emocional
de portar arma. Eso es algo muy importante. Ahora, si están atravesando por una crisis, lo importante es de que se haga rápidamente la valoración y digan, ok, en este momento no eres apto para la aportación de arma. O, ¿sabes qué? Sí, sí eres apto para la aportación de arma, pero sí tienes que seguir un tratamiento psicológico o incluso a veces hasta psiquiátrico. Otro de los factores que se han identificado también como un fuerte factor de suicidio es cuando existe el dolor crónico, sobre todo porque también no muchas personas entienden el dolor crónico. Hay una película buenísima con Jennifer Aniston que se llama Cake, así pastel en inglés, donde habla de este dolor crónico y más aparte el dolor emocional. Quien no ha visto la película, les invito a que vean y esta película la analicen, porque ella se lleva una actuación de primera, en primer lugar, y ella nos hace ver qué significa vivir con este dolor. Al menos también aquí en el estado de Jalisco ha habido personas con enfermedades crónico-degenerativas que cuando llegan al dolor crónico se suicidan. Aquí tenemos otro factor de riesgo, cuando hay una orientación sexual no resuelta o incluso es rechazada. Hay una estadística, no recuerdo del porcentaje, creo que es arriba del 60% de personas trans que cuando no son aceptadas por la familia suelen tener tentativas de suicidio. Una vez más, hasta donde la misma sociedad rechaza a un grupo de personas, o a varios incluso. Los factores de riesgo en niños y adolescentes. Bueno, sabemos que el historial de bases genéticas, en este caso de los trastornos mentales, el tener un trastorno psiquiátrico como la depresión, que puede ser hereditario, es un factor de riesgo. Ese es uno de los primeros. La pérdida o un conflicto que involucre a amigos o familiares cercanos. Ahora, el detalle no es nada más la pérdida, el detalle es cómo fue la pérdida, yo cómo estaba con esa persona. Cuando hice yo mi tesis, que hablo de cómo dar las malas noticias, uno de los factores que identifiqué como factor de riesgo para tentativa de suicidio o para ideación de suicidio es que estén cargando con culpas. Si quien murió, por ejemplo, fue mi mamá y yo estuve peleada tantos años con mi mamá y nunca le pedí perdón y ella nunca me pidió perdón y tiene una muerte repentina, yo voy a seguir cargando con esa culpa. Entonces, eso claro que se puede seguir anidando, puede incluso llegar a crecer. Eso es como un punto de efervescencia. Crece tan grande que se va a desbordar ese sentimiento. Como ya no está mi mamá y yo ya no le puedo pedir perdón, la única manera es acompañarla y esa es la fantasía. Sé que si yo me mato, voy a estar con ella y en el otro mundo es donde le voy a poder pedir perdón. Los antecedentes de maltrato físico o abuso sexual, ese es otro de los factores. Actualmente estoy haciendo una tesis doctoral sobre los factores que vienen de personas que vivieron un abuso sexual en la infancia. Efectivamente, una gran cantidad de personas que vivieron un abuso sexual infantil y que no fueron atendidos tienen la ideación de suicidio en algún punto de su vida, pero hay otros que no nada más tuvieron la ideación, sino que también tienen la tentativa. Es muy importante, insisto, el escuchar al paciente. El escuchar al paciente significa que puede llegar a tener la confianza incluso de platicar de este abuso. Aquí en México, por ejemplo, son 4.5 millones de menores de 14 años los que han vivido algún tipo de agresión sexual. Solamente el 2% son los que hacen denuncia. Imagínense, el 2% de ese 4.5 millones. Ahora, el 60% son de familiares. Esa agresión viene de un familiar. En personas que me ha tocado entrevistar o que he entrevistado que tienen esta problemática, efectivamente, como ha sido de un familiar, cuando en algún punto lo llegaron a comentar, ya sea con la mamá o con otro familiar de confianza, lo primero que dijeron es no digas nada, porque a fin de cuentas es tu abuelo, o es tu papá, o fue tu hermano. ¿Cómo vamos a meter a la cárcel a uno de tus familiares? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se tragan el problema, se quedan con el problema. A esto si le agregamos problemas de alcoholismo o drogadicción, ¿por qué? Porque prefiero vivir en una realidad alterna que vivir en esta. Los problemas físicos o médicos, por ejemplo, el quedar embarazada o tener una infección de transmisión sexual, el VIH, ser víctima de hostigamiento, sentir incertidumbre acerca de la orientación sexual, leer o escuchar la historia de un suicidio o haber conocido a un compañero que se haya suicidado,
también es un factor de riesgo. Entonces, los signos de advertencia es hablar acerca del suicidio. De repente creo que cada quien conoce a su círculo social o su círculo familiar. En algún punto yo creo que también todos podemos llegar a decir de, ay, mejor me mato. Pero también podemos discernir en qué momento lo pueden decir con ahora sí, consentimiento. Si eso llega a pasar, ese es un signo de advertencia. El estar preguntando incluso o estar investigando cómo quitarse la vida lo menos dolorosamente posible. El aislarse de la sociedad, el tener los cambios de humor como euforia un día y prácticamente tristeza en otro, melancolía, sentirse atrapado sin esperanzas, sin motivaciones, aumentar el consumo de drogas o bebidas alcohólicas. Esto implica desde el cigarro. Recuerdo que trabajando en Cruz Roja, una vez a un médico pasó una situación, él en su familia, y después lo veía que era muy agresivo con algunos familiares, con algunos pacientes, y una vez estaba sentada yo con él, y en menos de 15 minutos se fumó fácil unos 3 o 4 cigarros. Y yo le dije, ok, es que a fin de cuentas lo que tú me estás mostrando aquí se llama ansiedad. No, yo estoy bien, y yo estoy bien, él no pasa nada. El no pasa nada es la frase más famosa, porque queremos evitar el dolor. Lo más doloroso que puede vivir el ser humano es pensar, porque pensar significa reconocer el dolor que yo estoy teniendo. El tener actividades arriesgadas o autodestructivas como consumir las drogas, manejar de manera negligente a altas horas de la noche, cansada, bajo el efecto de algún tipo de sustancia, el irme despidiendo de las personas como si ya no las fuera a ver de nuevo, o manifestar cambios de personalidad o sentirse extremadamente ansiosos o agitados, en especial cuando se tienen algunos de los signos de advertencia que ya se habían mencionado. Para esto, si ya tenemos los factores de riesgo, ahora es importante checar los factores protectores. Estos factores protectores, bueno, si estábamos hablando de una sociedad anómica, que significa sin valores, bueno, hay que reconocer entonces cuáles sí son, qué valores sí es lo que necesitamos como sociedad. Bien, número 1, habilidades psicosociales propias y estrecha relación con la familia. En muchas ocasiones, la familia también es la que puede llegar a enfermar. La familia, se dicen, es la familia que Dios nos dio, Dios, la vida o el destino, pero hay una segunda familia y son los amigos que cada uno de nosotros elige. Eso también puede ser reconocido como familia. Las relaciones personales y sociales que nos ayuden a construir, no a destruirnos. Otra, la autoestima, la adaptación, el autocontrol, una inexistencia de agresión sexual, el diagnóstico certero ante algún trastorno o enfermedad con facilidad de acceso a medicamentos, la estabilidad económica, un crecimiento académico y la capacidad para entender y manejar las emociones. Este tipo de factores son los que nos pueden ayudar a prevenir el suicidio dentro de nuestra sociedad. Motivar a las personas a que estudien ayuda muchísimo. El tomar en cuenta el vínculo de la preservación de la especie, esto es algo que también analicé mucho cuando estaba hablando de qué es la muerte o cómo se dan las malas noticias. Uno de los factores que yo observé es que cuando mueren menores de edad se rompe literalmente todo un ciclo, ¿sí? Dicen por ahí que cuando muere mi esposo, pues cuando muere la pareja nos llaman viudos. Cuando mueren los padres nos llaman bastardos, pero cuando muere un hijo no tiene nombre. Cuando muere un hijo, en muchas ocasiones, los padres, la mamá, el papá, no saben lidiar con la pérdida, porque se rompe ese ciclo de la vida. Lo normal sería yo, hija, ver morir a mis padres, a mis abuelos. Pero ¿qué pasa cuando yo, madre, veo morir a mis hijos? Ahí es sumamente importante la intervención. No podemos hacer a un lado la intervención psicológica en ese momento. Es importante un seguimiento, es importante los grupos de apoyo con este tipo de personas. En la fotografía fue muy famosa en su momento. ¿Por qué? Porque como pueden ver, tenemos a esta madre ciervo. Esta madre ciervo se está sacrificando. Ella iba con sus crías cuando ve al grupo de chitas. Dice el fotógrafo que cuando estaba haciendo precisamente esta sesión de fotos directamente a los ciervos, se dan cuenta de la presencia de los chitas
Y lo que hizo la sierva fue correr hacia los chitas, se sacrificó. ¿Para qué? Para que sus crías pudieran crecer. Ese es el vínculo de la preservación de la especie. Lisette, perdón. Sí, dígame. Estamos en tiempo cumplido. Ah, perfecto. Entonces ya nada más voy a cerrar. De hecho, ya iba a cerrar con esta frase que dice: la muerte y yo hicimos un trato. Ni ella me persigue, ni yo huyo de ella. Simplemente algún día nos encontraremos. Este es mi contacto. Si alguien quiere enviarme algún correo, adelante, estoy a sus órdenes.